Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Hoy nuestro invitado en el foro dominical es el juez rector del estado Táchira y presidente del circuito penal, el doctor Marcos Medina. Vamos a conversar con él sobre muchos tópicos, sobre todo este plan estratégico del Poder Judicial que se está llevando a cabo. ¿De qué se trata eso? Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Augusto, por la invitación al Foro Dominical, uno de los programas políticos más vistos en la región. Bueno, fíjate, nosotros, el Poder Judicial se ha trazado un camino, un recorrido importante en estos próximos 6 años con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, que involucra el documento donde se están plasmando las políticas de actuación jurisdiccionales, transversalizando, incluyendo de una manera decisiva a los ciudadanos y las ciudadanas, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2 y en su artículo 253, que establecen que los ciudadanos y las ciudadanas son los encargados directamente de administrar la justicia, y el artículo 2 que establece el Estado democrático, derecho de justicia, social, derecho y de justicia, que consagró el protagonismo del poder popular, del pueblo venezolano, en la toma de decisiones fundamentales del Estado. Eso ya se está poniendo en práctica. Mira, en todo el país. Sí, eso se está poniendo en práctica. El día viernes se generó una reunión bastante importante con relación a la divulgación del plan estratégico del Poder Judicial, pero además ya el Poder Judicial a nivel nacional, encabezado por la magistrada presidenta, la doctora Gladys Gutiérrez, ya había empezado a generar estas políticas inclusivas a través de distintos mecanismos, a través de la reforma estructural, a través de las reformas normativas, de la promulgación de nuevos instrumentos, por ejemplo el Código Orgánico Procesal Penal, que establece, entre otras cosas, la inclusión en el juzgamiento de los ciudadanos y las ciudadanas mediante el procedimiento especial para juzgamiento de delitos menos graves. Tenemos ya a la vuelta de la esquina la reforma del Código de Procedimiento Civil, un código que va a acabar con lo escrito e introduce la oralidad dentro de los conflictos que sean judicializados en materia civil. Lo que antes duraba 10, 12 años para ser resuelto, ahora se puede resolver en 1, 2, 3 audiencias, directamente con el protagonismo de las partes que se vayan a ver involucradas en el conflicto. Además de eso, el Tribunal Supremo de Justicia inició un audaz programa de formación, no solamente para los jueces, las juezas, los servidores y las servidoras públicas que hacen vida dentro del Poder Judicial, sino en general para el colectivo. Nosotros en el estado Táchira concretamente visitamos semanalmente los jueces y las juezas a las distintas comunidades del municipio de San Cristóbal y de los municipios, del resto de municipios del estado Táchira. Pero además los jueces y las juezas van a las escuelas y van a los liceos para tratar de cambiar patrones de conducta que han sido heredados y que nosotros estamos abordando de una manera formativa, tratando de resolver los conflictos directamente en las comunidades, directamente en los liceos y en las escuelas. Los estudiantes, ¿no? Se toca directamente a ellos. Se toca directamente. Bueno, tú nos acompañaste en una visita que hicimos nosotros a la Escuela Técnica Industrial, abordamos las distintas problemáticas de estos jóvenes en ese centro de estudios básicos, y fuimos con las juezas de violencia contra la mujer, con las juezas de responsabilidad penal del adolescente. En las escuelas de niños de educación primaria van las juezas de protección del niño y de la niña, protección del niño, niña y adolescente, lo que denominamos LOMNA, aquí muy coloquialmente, y ellas tratan de abordar incluso algunos problemas familiares que puedan tener. Yo te voy a decir que ya hemos resuelto muchísimos casos bajo esta fórmula, adolescentes que sienten que nosotros como Poder Judicial les podemos resolver sus problemas y van espontáneamente a conversar con los jueces. Sí, se ha logrado eso. Muchísimo. Realmente estos planes la gente ha tomado en consideración que el juez baje del pedestal donde históricamente estaba colocada la administración de justicia de corte burguesa, bajo ese estado liberal burgués, y lo hemos adecuado al estado constitucional, el estado que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, más accesible. Más accesible, directamente participativo, protagónico, pidiendo la opinión al Poder Popular sobre incluso las decisiones que puedan tomar los jueces, como te decía, en los delitos menos graves. Genera que el que haga seguimiento a las condiciones que impone un juez o una jueza sea precisamente la comunidad, el consejo comunal o cualquier otra forma de organización social. Si la comunidad le informa al juez que la persona cumplió con las condiciones, la decisión del juez será absolver. Si la
comunidad delitos menos graves. Menos grave, que no cumplió con las condiciones, la sentencia será condenatoria. Uno de los ejemplos bellísimos que tenemos y de lo cual nos sentimos muy orgullosos es el rescate de la estructura del psiquiátrico de Peribeca, en donde tomamos como centro piloto esa estructura. Los jueces impusieron condiciones a las personas que cometieron algún tipo de delito menos grave, para que arreglaran la estructura y pintaran la fachada del psiquiátrico. Es decir, trabajo comunitario. Trabajo comunitario. Y el psiquiátrico antes era una cosa y ahora es otra. Bellísimo, después de la red. Estamos hablando del patio. El patio y la estructura, después del arreglo que le han hecho a estas personas que han sido sometidas a condiciones. Delitos menos menores y la sanción puede ser trabajo comunitario. Trabajo comunitario, exactamente. Los delitos menos graves, que son aquellos cuya pena no excede de 8 años. Por supuesto, los delitos cuya pena excede de 8 años son sometidos al arbitrio jurisdiccional, claro, al arbitrio de los tribunales, y lógicamente pues se generan todos los procedimientos normales para verificar si una persona es culpable o no. Y si falla en ese trabajo comunitario, sí es penado. Exactamente, si falla es sancionado por el tribunal, pero el que va a dar la información es el Consejo Comunal, la organización social, el establecimiento de la institución donde sea enviada esta persona a trabajar. ¿Esto es lo que se llama municipalización del Poder Judicial? Eso es lo que se denomina municipalización del procedimiento penal, porque a través de los procedimientos del establecimiento, los tribunales penales municipales, se lleva a cabo esta jornada. En San Cristóbal hay un tribunal municipal penal, pero los demás tribunales ordinarios han asumido también competencia para contribuir a aligerar los casos. Fíjate que esto es el punto central de la propuesta del plan estratégico del Poder Judicial, es decir, involucrar a la comunidad en la administración de justicia desde diversas formas y desde diversos ópticos. Ejes centrales que llevan a la optimización de la participación ciudadana, pero también a los procesos de formación e información de los servidores y las servidoras públicas que hacen vida dentro del Poder Judicial, además de una perfecta coordinación entre el Poder Popular y el Poder Judicial y otros organismos, otros poderes que forman parte de la estructura del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, siempre coordinando y colaborando. Eso no quiere decir que el Poder Judicial vaya a perder su autonomía, su independencia, su máxima autoridad para resolver los conflictos judicializados, sino que damos cumplimiento a principios importantes establecidos en la Constitución Nacional, como el principio de la coordinación y el principio de la colaboración entre los poderes. En términos generales, bajó al pueblo. Exactamente. Se pudiera decir. Se está bajando el pueblo y el pueblo está asumiendo un rol fundamental para participar en la administración de justicia. Sí, porque antes pues el Poder Judicial era poco accesible. Totalmente cerrado. Teníamos un esquema de manejo de los conflictos, primero que era un manejo totalmente escrito, inquisitivo, y bajo el modelo actual se priva el principio de la oralidad, que permite además control de la ciudadanía sobre las decisiones que vayan a realizar los jueces y las juezas. Por ejemplo, los procedimientos ordinarios, los procedimientos de delitos graves y delitos muy graves, cuando el procedimiento pasa a juicio, la oralidad permite la publicidad del proceso, y eso permite que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana pueda acudir de manera libre a los tribunales a observar los procesos, los juicios que se están llevando a cabo. Oral y público. Oral y público. Así podrá tener el control, como lo establece el texto fundamental, el control de la gestión que puede realizar el juez o la jueza. Estará controlando las decisiones, cualquier intervención de las partes, fiscal, defensa, en el proceso va a ser controlado por el Poder Popular, por los ciudadanos y ciudadanas que acudan. Por eso, a veces nosotros entramos en procesos de minimización de algunos argumentos que se generan a través de los distintos medios en cuanto a desviaciones dentro del Poder Judicial, cuando el Poder Judicial ha abierto sus puertas para que el pueblo controle las decisiones de los jueces, el mismo ciudadano y la ciudadana. Entonces yo siempre he invitado... Es un compromiso mayor. Un compromiso. Yo siempre he invitado a la ciudadanía a que acuda a los tribunales, a que acuda a los juicios orales y públicos, para que controlen, y cuando vayan a hablar de alguna decisión judicial lo pueden hacer de viva voz, directamente, percibiendo los hechos que se ventilaron en los tribunales. ¿Y eso ha dado resultados? Muchísimos. Nosotros en los actuales momentos podemos decir que los índices delictivos, primero percibimos que realmente se han minimizado, y se han minimizado por una actuación en conjunto, y por eso te digo yo que nosotros entramos en un principio de colaboración y coordinación. Creo que la actuación en el Estado Táchira, la Fuerza Armada Nacional, el mecanismo desplegado por el Ejecutivo Regional en materia de seguridad,
ha rendido unos frutos importantes y lo percibimos en los tribunales porque se han minimizado los conflictos judicializados. Ya nosotros percibimos menos casos de droga, percibimos menos casos de homicidios, menos casos de robos agravados. Por supuesto, una sociedad no puede prescindir del conflicto, lo decía Beatriz Kalinsky, una socióloga argentina. Una sociedad necesita del conflicto porque nos obliga a buscarle soluciones, buscar distintas salidas. Y ese es el papel del Poder Judicial. Y ese es nuestro papel, exactamente. El papel del Poder Judicial es resolver las controversias, no generar otras controversias, sino que realmente, y ese elemento forma parte del plan estratégico del Poder Judicial 2013-2019, que nosotros entendamos los hombres y mujeres que hacemos vida dentro del sistema de justicia, que la administración de justicia está para resolver los conflictos, no para crear nuevos conflictos. Esa es la misión novedosa que además tiene que ir de la mano con la misión de la universidad. La universidad en Venezuela tiene que formar nuevos profesionales con la visión de resolver las controversias sociales, los problemas de índole cultural, de índole político, de índole económico, no generar los problemas. Nuestra universidad estaba errada porque nos venía formando una forma lineal, monocéntrica y simplista, generándole, por ejemplo, en el caso del abogado y la abogada, una visión del conflicto como necesario para poder subsistir. Claro. Mientras hay conflicto, hay dinero para poder subsistir. Y dejó de lado el elemento formativo de la resolución de los conflictos. Lo ético, lo moral, y fíjate que nuestra Constitución Nacional establece como principal herramienta de la Administración de Justicia la solución alternativa de los conflictos, sí. Es decir, genera el diálogo, el consenso para resolver la controversia y minimiza la utilización de la violencia en la solución de esos problemas. Ya viene el caso de la conciencia que el abogado no puede estar solamente preparado para el aspecto mercantilista. Así mismo es, esa es la visión que tenemos como deber íncito en este proceso de cambio que vive Venezuela, un proceso con esquemas novedosos, formar de una manera distinta al profesional. Así y en el caso de nosotros, la y eso es en las universidades que empieza, como el muchacho en la casa. Así mismo es. Bueno, estamos conversando con el doctor Marcos Medina, el juez rector del Estado Táchira. Al regreso vamos a hablar sobre la preparación que están haciendo sobre los jueces y las jueces. Perfecto. Ya regresamos. Ya regresamos con Foro Dominical. Néstor Sayago, porque el corazón de la patria está en la frontera. Continuamos con Foro Dominical. Bueno, conversando con el doctor Marcos Medina, el juez rector y presidente del Circuito Penal del Estado Táchira. Le decía, doctor, sobre la preparación que viene haciendo el Poder Judicial sobre los jueces y las jueces. ¿Qué busca con eso? Mira, nosotros a nivel nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, a nivel de la Escuela Nacional de Magistratura, ha diseñado una serie de planteamientos para la formación de los jueces y las juezas y los servidores y servidoras públicos que trabajan dentro del Poder Judicial. Incluso se creó el Instituto de Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Muchos jueces y juezas ya están cursando estudios a nivel de posgrado. Nosotros en la región hemos generado una política formativa bastante importante, aprovechando que tenemos como jueces y juezas profesionales de primer nivel, con una preparación académica, envidiable. Tenemos jueces y juezas que forman parte de las carreras de derecho como docentes en las distintas universidades de la región a nivel de pregrado y posgrado, y lo hemos tomado como una fortaleza para formar a nuestros compañeros y compañeras y para formar a la gente de afuera, a los ciudadanos y las ciudadanas, al poder popular. Recientemente, te pongo un ejemplo, hicimos en el oncológico unas jornadas sobre ilícitos económicos y la ley orgánica de precios justos, con intervención de jueces superiores y jueces de instancia especializados en la materia, en delitos económicos, dirigido a la colectividad, a nuestros compañeros y compañeras, a los estudiantes de las distintas universidades de la región. Te puedo decir que fue un éxito total. Los 3 días estuvo abarrotado ese recinto, ese auditorio. Incluso fue la empresa privada que se mostró muy interesada en los planteamientos desarrollados en esa jornada, y tuvimos la intervención de compañeras del CENIAT, compañeras de la SUNDE, y generamos una dialéctica importante, unas posiciones, unas discusiones importantes, porque eso nos permite a nosotros enriquecernos para ir formando. Entre el mes de enero y el mes de febrero
tenemos diseñado un taller para la reforma del Código de Procedimiento Civil con jueces civiles, todos profesores universitarios de pregrado y posgrado, además de traer jueces de los estados Mérida, Barinas y Trujillo, y vendrá el magistrado Guillermo Blanco, presidente de la Sala de Casación Civil, docente de la Escuela Nacional de la Magistratura y de distintas universidades nacionales, a disertar sobre ese tema tan importante para el colectivo y para los colegas abogados y abogadas, que a veces se desgastan, se cansan con una justicia lenta, civil, que es escrita, y vamos a tener la oportunidad de resolver entonces los conflictos del área civil de una manera expedita, pronta, sin ningún tipo de dilación, con la oralidad de por medio. Asimismo, las juezas de violencia contra la mujer permanentemente se encuentran dando cursos y charlas en la comunidad, y las juezas de protección de niños, niñas y adolescentes. Digo juezas porque son solo mujeres las que manejan esos tribunales, y están haciendo un trabajo espectacular formando en distintos niveles a nuestros compañeros y compañeras que hacen vida en las organizaciones sociales. En esto hay que estarse actualizando permanentemente. Permanentemente. Mira, por ejemplo, ese taller de la Ley Orgánica de Precios Justos fue importante porque nos tenemos que adecuar a los cambios del dinamismo social, además a las políticas generadas para tratar de minimizar el impacto de este tipo de conductas. ¿Y cuál es el papel que ustedes hacen ahí en esta reforma de la Ley de Precios Justos? Bueno, resolver los conflictos. Fíjate que hemos trabajado muy de la mano y de manera muy coordinada. Actualizado. Sí, actualizadísimo, muy de la mano, coordinadamente con la Fuerza Armada, con la Fiscalía del Ministerio Público, con el Ejecutivo Regional, con el Gobierno Regional, para minimizar el impacto que ha tenido este proceso de guerra económica que nos hemos visto afectados todos y todas. Y realmente se ha visto cómo se han venido resolviendo los conflictos en esta materia de una manera pronta, de una manera rápida. Sí. Y, oye, generando desde el punto de vista judicial soluciones al conflicto y a la controversia. Las comunidades se quejan mucho de eso, de lo de la Ley de Precios Justos. ¿A dónde deben acudir? Mira, tienen que acudir primero al órgano receptor de denuncias, al organismo policial, a la SUNDEC, que es el órgano administrativo también, y tienen que acudir a la Fiscalía del Ministerio Público para que generen cualquier inquietud que puedan tener con relación a estos eventos. Se está resolviendo desde el punto de vista administrativo, y los casos que ameritan el abordaje penal, pues el Ministerio Público tendrá que realizar la investigación correspondiente y judicializar el caso, que va a ser resuelto por nuestros jueces especializados, que yo quiero que eso se tenga muy en cuenta. Los jueces en San Cristóbal, nosotros contamos con 2 tribunales especializados en materia de delitos económicos, dirigidos por jueces de un óptimo nivel profesional en San Cristóbal, y 2 tribunales especializados en materia de delitos económicos en San Antonio del Táchira, en la extensión San Antonio del Táchira. Sí, hablamos de conciencia nuevamente, Así porque es. la gente debe entender que las sanciones son drásticas, ¿no? Las sanciones son fuertes, pero además nosotros tenemos que empezar a generar... Pero hay que decirle a la Sí, gente así es. que es un delito lo que se hace. Así es, un delito porque está atentando contra la estabilidad de la nación, contra la estabilidad económica del país. Y la forma que ha escogido ciertos factores para abordar o para atacar a Venezuela es la desestabilización desde el punto de vista económico. Así como en otros países hay distintos problemas, en Europa nosotros vemos problemas atinentes al terrorismo, atinentes en el sector mediterráneo europeo, también tienen una situación económica bastante fuerte. En contra de nosotros el ataque ha sido directamente hacia nuestra economía, y nosotros como Poder Judicial estamos contribuyendo de la mano con las políticas nacionales, las políticas en materia económica del Ejecutivo Regional y con el abordaje de la Fuerza Armada Nacional. Como sistema de justicia integrado, estamos colaborando en minimizar el impacto que ha tenido toda esta conducta, y por supuesto siempre de la mano con el pueblo, con el poder popular, con las comunidades, como bien lo has dicho tú, como eje transversal, como piso fundamental de este plan de actuación estratégico del Poder Judicial. Fíjense que lamentablemente en el país tenemos un fenómeno que nunca se había conocido, se veía pero a medias, el caso del bachaqueo, término que no existe, ¿no? Pero es utilizado. Sí, que son conductas que se han heredado. Fíjate que es un problema de transculturización, porque tú sabes que el andino, el tachirense, no era una persona ávida de estos elementos fuera de lo axiológico, lleno de antivalores. Exactamente, son conductas heredadas y conductas plenamente diseñadas dentro de lo conductual psicológico. Es decir, han generado un patrón de conducta que causa mella en la sociedad, que ha causado una distorsión incluso desde el punto de vista psicológico. Sí.
que hemos tenido que abordar sobre la marcha porque ha sido bastante fuerte, como te digo, el ataque. Pero bueno, se está luchando, se está trabajando para tratar de minimizarlo. Pero hay que explicarle a quienes usan este método que es un delito lo que es un delito y que además ese delito acarrea una sanción corpórea bastante fuerte, y nosotros lo estamos viendo en tribunales. Hay personas que han servido de lo que llamamos nosotros en materia de drogas mulas, pero ahora mulas en materia de contrabando, oye, son sancionadas a penas bastante elevadas, penas que oscilan entre los 16 y los 18 años en algunos delitos, en algunos tipos delictivos. Estas personas admiten hechos, igualmente quedan sancionadas con una pena bastante fuerte y son sometidas a prisión. Y lamentablemente no se puede hacer después mucho para ayudar a estas personas que cayeron en las redes, en las trampas de las mafias o de las organizaciones criminales, y son sancionadas con severidad. Claro, que esto es lo que se hace en las escuelas ahora. Así es, nosotros estamos yendo a las escuelas explicándole a los jóvenes, oye, que es más bonito, que es mejor, que es más tranquilo el camino del bien que el camino del mal, que no todo en la vida es dinero, que en la vida importa más la familia que el dinero en muchas ocasiones, y que una conducta desviada y un sometimiento a proceso penal le causa no el conflicto solamente a la persona que comete el hecho delictivo, sino también a su familia, que está en la casa y que después tiene que bregar con una persona privada de libertad. Y hay que estar claro que los primeros que caen presos son las mulas. Así es, las personas que a lo mejor tienen menos incidencia en las mafias organizadas del contrabando, que son mafias con un matiz además paramilitar, con un matiz, como escuchaba yo hace poco las autoridades militares hablando de elemento terrorismo, y es que es verdad, porque causan terror, causan un manejo errado desde el punto de vista psicológico en la población, y con consecuencias bastante graves para la economía y la estabilidad de la región. Cuando se piensa en el dinero fácil, los poderosos, los mafiosos, pues tienen acceso a las personas de menos recursos. Sí, y son las personas que primero son captadas, porque son las personas que llevan el contrabando, que materializan la conducta directamente desviada. Aunque también se está haciendo un trabajo importante de inteligencia a nivel de las fuerzas policiales y a nivel del Ministerio Público, un trabajo muy responsable, coordinado siempre con las políticas generadas por el gobernador del estado, para abordar más allá de esas personas, sino ir a la mafia organizada directamente, a estos procesos de organización criminal, y hemos visto los resultados. Hay muchos sujetos inclinados hacia el paramilitarismo, hacia las organizaciones criminales que ya han sido aprehendidos y que en los actuales momentos se encuentran siendo juzgados en la ciudad de Caracas en los tribunales especializados en materia contra el terrorismo, que forman parte de estas bandas criminales, y porque nosotros tenemos que declinar hacia los tribunales especiales. En Venezuela hay tribunales especializados en esta materia que tienen su sede en Caracas, y esto permite ir cortando cierto nivel de cordón que hay con estas organizaciones criminales, y ciertos niveles además de seguridad para que haya juzgamiento correcto en la ciudad de Caracas. Que eso tampoco es nuestro, ¿no? Así es. No es Entonces cultura. fíjate que las políticas del Estado, del Ejecutivo Nacional, las políticas del Ejecutivo Regional han venido rindiendo frutos, y es importante decirlo a través de medios de comunicación como este y este programa tan difundido, que efectivamente se han bajado los índices de criminalidad y se ha minimizado notablemente estas conductas desviadas con todas las políticas a nivel fronterizo, y que han generado sus consecuencias para el Estado de manera positiva, porque estas personas se encuentran sometidas a la justicia, se encuentran juzgadas actualmente en pleno juzgamiento, respetándoles siempre su derecho a la defensa, el debido proceso, todas sus garantías desde el punto de vista procesal, pero actuando de una manera eficiente y eficaz el Estado, coordinadamente sus distintos poderes, el Ejecutivo Regional, los tribunales, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Fuerza Armada Nacional. Bueno, al regreso vamos a hablar con el doctor Marco Medina sobre la celeridad de los procesos. Hay un programa también sobre eso, ¿verdad? Así es. Ya regresamos. Ya regresamos con Foro Dominical. Néstor Sayago, porque el corazón de la patria está en la frontera. Continuamos con Foro Dominical. El doctor Marcos Medina, el juez rector del Estado Táchira. Importantísimo el diálogo que hemos tenido con él
sobre todos estos casos, hay personas que colaboran con la justicia, ¿no? Y también eso tiene su beneficio. Así es. Nuevamente ingreso en el tema del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, eje transversal, la participación directa de la ciudadanía. Y efectivamente el Poder Judicial es también receptáculo importante, receptor de información por parte de la ciudadanía, que ha venido colaborando en la fase de investigación, en la fase previa a través de los órganos actuantes, el Ministerio Público, la policía, los organismos de investigación, y esas personas van generalmente a juicio como testigos, como expertos importantes, como peritos, y todo eso implica darle prontitud a la administración de justicia. Pero además hay procedimientos especialísimos, como el que te venía comentando, el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, con una intervención de las partes directas para solventar la controversia. Cuando las partes se ponen de acuerdo en este tipo de delitos, la decisión se puede dar desde la misma audiencia de presentación. Concilian. Exactamente, cuando yo presento a una persona, llegan a acuerdos allí entre las partes y el procedimiento se acaba, y se acaba con un acuerdo reparatorio, con una suspensión condicional del proceso que luego va a llevar a un sobreseimiento. Y evitan el juicio. Evitan el juicio, y lo más importante es que la persona va a evitar la mayor generación de violencia que puede haber para buscar soluciones de conflicto por parte de una sociedad, que termina siendo la cárcel. Si yo hurto un elemento y aquí te lo traigo, bueno, aquí está mi elemento, y yo quedé tranquilo porque tú me estás dando mi celular, me estás dando la cartera, y se acabó el problema. Llegan ahí a una solución directa, por supuesto, con intervención y control del Estado, representado por el fiscal del Ministerio Público. Claro. Pero son mecanismos que se dan las partes para tratar de resolver de una manera pronta las situaciones judicializadas y con menor impacto posible desde el punto de vista del conflicto. Claro, hay casos graves, ¿no? La persona asume que cometió el delito y el juicio se hace en libertad. Eso es importante. Hay situaciones, por supuesto, el juez es la máxima autoridad jurisdiccional y el fiscal del Ministerio Público es el titular de la acción penal. El fiscal del Ministerio Público es el que lleva a cabo la investigación y el que va a generar lo que se denomina el acto conclusivo. Si considera que hay una posibilidad de que esa persona sea condenada, va a emitir un acto conclusivo acusatorio. Si el Ministerio Público considera que la persona no tiene elementos que lo vinculen con un hecho delictivo, pues emitirá el sobreseimiento de la causa y va a seguir su curso. Dentro del curso se van a presentar muchas fórmulas alternativas, fórmulas distintas. Puede ser, por ejemplo, una admisión de los hechos. Si no, se llegará a la última instancia del proceso, que es el juicio oral y público, y allí el juez, de acuerdo a lo que digan las partes, va a decir si la persona es culpable o es inocente. Pero es importante, siempre va a haber un control dentro de todo el proceso, un control de la ciudadanía sobre el proceso. En las fases intermedias, porque las partes que forman parte de la ciudadanía pueden ejercer los recursos en contra de las decisiones de los jueces. Y en el factor juicio, porque el juicio es público, oral y público, y además pueden ejercerse también los recursos en contra de las decisiones de los jueces, que deberá resolver una corte de apelaciones, de la cual yo formo parte en el estado de Táchira. La ministra Iris de Asuntos Penitenciarios implementó lo que llama callapa judicial, ¿no? ¿Eso ha dado resultados? Muchísimo. Fíjate que es un plan interesante desde el punto de vista de la activación de los jueces en materia de ejecución, ya en fase de ejecución, ya cuando la persona ha sido condenada porque cometió un hecho delictivo. A la persona le surgen una serie de fórmulas alternativas para el cumplimiento de su pena. Es decir, si la persona trabaja en el establecimiento penitenciario, si la persona estudia en el establecimiento penitenciario, la pena se podrá rebajar de acuerdo a la fórmula alternativa que le corresponda. Y es importante porque la ministra ha generado una propuesta paralela con la estructuración o las nuevas estructuras carcelarias, que son estructuras totalmente modernas, con un matiz de respeto a los derechos humanos, pero además que lo vemos nosotros, lo percibimos en los tribunales cuando llegan las personas que se encuentran procesadas y penadas, que están en los establecimientos con régimen del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, un ser humano totalmente distinto a la persona que delinquió. Y lo mismo pasa cuando esta persona es condenada. Ahora, había un letargo, por supuesto, por la situación que asume el Estado venezolano, heredado por el Estado venezolano, que abordó con mucha responsabilidad la ministra Iris Varela,
y ha permitido que los jueces se den cuenta de los elementos que no habían sido abordados. Y realmente pues se ha visto un proceso de descongestionamiento con responsabilidad y siempre con control judicial. Se revisan los casos. Se revisan los casos y se verifica si esa persona realmente ha tenido un comportamiento adecuado dentro del centro carcelario y por supuesto que será beneficiado con una alternativa de cumplimiento de pena. La celeridad procesal. Mira, importantísimo. A veces las personas denuncian que ha habido dilaciones, que un juicio se tarda, pero el procedimiento penal con relación al Código de Enjuiciamiento Criminal cambió totalmente. Anteriormente un juicio se decidía en 7, 8, 9 y hasta 10 años. Ahora lo máximo que puede tardar la celebración de un juicio son 6, 8 meses, porque son 45 días que tiene la persona, el Ministerio Público, si la persona se encuentra privada de su libertad, para investigar. El juez fijará una audiencia que oscila entre los 15 y 20 días. Una vez se da esa audiencia, si pasa a juicio, se deberá fijar también dentro de un lapso prudencial la celebración del juicio oral y público. Pero en el Estado Táchira... Eso es ley. Sí, eso es ley, pero en el Estado Táchira, además con anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la presidenta Gladys Gutiérrez, se generó la inclusión de nuevos jueces en materia de juicio. Antes teníamos 5 jueces en materia de juicio, ahora tenemos 5 jueces más en la ciudad de San Cristóbal, lo que genera 10 jueces de juicio. Con mayor prontitud se van a celebrar los juicios. En San Antonio teníamos nada más 2 tribunales de juicio y ahora tenemos 6 tribunales de juicio, lo que implica mayor posibilidad de hacer con mayor prontitud los juicios orales y públicos, y verdaderamente se está viendo el resultado. Ya los juicios se están generando de una manera más expedita, con mayor prontitud, y además estamos teniendo la colaboración de los organismos de seguridad ciudadana, los órganos actuantes que nos están permitiendo tener de manera rápida los funcionarios que han sido actuantes y que tenemos que la necesidad de reproducir su testimonio en el juicio oral y público. Y ahora se gana tiempo porque no hay que ir a Barinas, al contencioso. En el área contencioso administrativa, ya fuera del área penal, se creó aquí el Tribunal Contencioso Administrativo. Anteriormente se acumulaban todas las causas en materia de contencioso administrativo en la ciudad de Barinas, porque era un tribunal para los estados Mérida, Táchira, Barinas. Y ahora tienen los abogados y las abogadas especialistas en esta materia, es su tribunal aquí mismo en el edificio nacional. Lo mismo pasa en otras... Se gana tiempo. Se gana muchísimo, y lo mismo pasa en otros sectores. Tenemos la ley o los tribunales de violencia de género, que anteriormente la competencia era llevada por los tribunales ordinarios, ahora la llevan los tribunales especializados en materia de género. Descongestionamos esa materia. No existía en el estado Táchira un tribunal de ejecución en materia de violencia de género. Todos esos casos eran absorbidos por los tribunales ordinarios. Este año logramos la creación de un tribunal especializado en materia de violencia de género. Entonces ya tenemos un tribunal de ejecución para esos casos únicos y exclusivamente. Se sigue ganando tiempo. Tenemos los tribunales de responsabilidad penal del adolescente especializados, y pronto viene ya una primicia para tu programa, los tribunales con el nuevo formato en materia civil, que es el procedimiento civil de forma oral, bajo el mismo esquema penal. Se solventan los conflictos mediante una audiencia oral y pública, y el juez tiene que tomar la decisión de manera inmediata. El caso de la celeridad. Entonces. Principio de inmediación, principio de celeridad procesal, así es. Y la humanización entonces del Poder Judicial se está viendo. Se está viendo, fíjate, y va íncito con el programa, con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, porque uno de los ejes estratégicos de este plan es el estar humanizando, el estar axiológicamente formando a los servidores y las servidoras públicas que forman parte del Poder Judicial. No solamente jueces y juezas, secretarios y secretarias, alguaciles, asistentes de los tribunales, a través de mecanismos de formación, pero también a través de mecanismos de reivindicación. Es importante decir esto, las autoridades nacionales, el director estatal de la magistratura, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ha hecho esfuerzos grandísimos, a pesar de la crisis, de la caída del petróleo y por supuesto el toque a nuestro presupuesto, además de toda esta guerra económica que hemos venido nosotros sufriendo. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo para aumentar el salario de todos los trabajadores y trabajadoras y aumentarles sus beneficios, pero además para el acomodo de la estructura. Por ejemplo, en conversaciones que he tenido con el ciudadano gobernador, espléndido en el apoyo al Poder Judicial, ya tenemos un proyecto importante para la reestructuración, el reacomodo de la fachada del edificio nacional,
y que el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener importantes innovaciones en cuanto al edificio nacional, sí, como no. Y eso va en apoyo a los trabajadores y trabajadoras que hacemos vida dentro del edificio nacional. Pero también un plan importante en materia de ascenso se ha dado dentro del Poder Judicial. Tenemos jueces y juezas que vienen de ser secretarios de tribunales, cosa que no se veía en anteriores tiempos. Conocimiento pleno Tenemos del alguaciles, asistentes están pasando de ser alguaciles asistentes a ser secretarios de tribunales. Es decir, se viene desarrollando un plan dinámico de ascenso. Esto ha generado mayor esfuerzo en el personal, en los servidores y servidoras, en cuanto a su atención, en cuanto a su humanización hacia afuera y hacia adentro del Poder Judicial. Sí. Bueno, el doctor Marcos Medina está conversando con nosotros. Al regreso, ya en la parte final, vamos a abordar un tema que es interesante, el caso de la violencia contra la mujer, ¿no? La ley ahorita apretó esa situación allí. Ya regresamos. Ya regresamos con Foro Dominical. Néstor Sayago, porque el corazón de la patria está en la frontera. Continuamos con Foro Dominical. Bueno, el caso de la violencia de género, ¿no? Estábamos hablando sobre eso porque parece que ha minimizado el caso del maltrato a la mujer, afortunadamente. Sí, porque se ha exaltado el papel, el rol de un sector que había sido invisibilizado a lo largo de la historia venezolana, y es precisamente con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y el papel importante que generó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en materia de políticas afirmativas, políticas de Estado en materia de protección de este sector que había sido vulnerado históricamente, que es el sector de las mujeres, pues se ha generado esta propuesta importante de cambio desde el punto de vista jurisdiccional. Se generaron los tribunales especializados y la respuesta de estos tribunales en materia de violencia contra la mujer ha sido óptima, de un nivel primario, y te voy a decir algo, a nivel del mundo occidental, Venezuela es el país con el mejor abordaje a la problemática de violencia contra la mujer. Somos el número uno, sin ánimo de ser chauvinistas, sin ánimo de pecar de egocéntrico, pero realmente nosotros vemos como en otros países del hemisferio y en Europa la violencia contra la mujer va en incremento. En Venezuela se han incrementado las denuncias en materia de violencia contra la mujer, pero porque se ha generado una visión positiva de los tribunales y la solución a la controversia. Por supuesto, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres es un punto de tantas propuestas de las políticas públicas nacionales para dar respuesta a ese proceso de invisibilización que tuvieron las mujeres. Y ahora la mujer denuncia. Denuncia ante las fiscalías especializadas y es juzgada ante los tribunales especializados que están ubicados en el edificio nacional. Nosotros tenemos 2 tribunales de control, un tribunal de juicio y un tribunal de ejecución, y unas cortes, por supuesto, especializadas, que dan respuesta de manera inmediata. Además que el procedimiento por ley orgánica se acorta. Los lapsos llegan a la mitad, se reducen a la mitad para hacer más pronto la respuesta, y con una respuesta bastante férrea para prevenir males mayores dentro de lo que es la violencia. Hay sanciones también. Sí, fíjate, por lo menos tienen una figura que es novedosísima, que es el arresto transitorio, pero en materia preventiva. Es decir, las juezas pueden arrestar a una persona, a un presunto agresor, para prevenir que este presunto agresor pueda generar un mal mayor en contra de la víctima. Y se aclara que las agresiones no solamente son físicas. Exactamente, las agresiones van desde la violencia psicológica, el acoso, hostigamiento y otro tipo de generación de violencia que pues genera mella, y que la consecuencia final seguramente será una consecuencia Además, la física. mujer hay que verla con cariño. Así es, sí, así mismo es. Pero doctor, estamos a un paso ya del proceso electoral, el 6 de diciembre. ¿Cuál es el paso que hace el Poder Judicial en este caso? Mira, el Poder Judicial tiene un rol de guardia importante en los tribunales penales. Ya ese rol de guardia se diseñó y se envió a la ciudad de Caracas, al Tribunal Supremo de Justicia, y fue aprobado dentro del área penal. Además, con permanencia de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira en esta guardia para cualquier eventualidad, cualquier conflicto electoral que se pueda presentar. Pero también estará muy presente el Tribunal Contencioso Administrativo
los tribunales civiles en todos los municipios del estado Táchira van a estar atentos a cualquier inconveniente que se pueda generar en cualquiera de los municipios para inmediatamente transmitir la información y darle respuesta oportuna. Y lógicamente pues vamos a estar coordinados sobre todo el Plan República, que es el que se activa ese día. Vamos a estar muy coordinados, trabajando bajo las directrices del Plan República y por supuesto de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que asumen un rol primordial del punto de vista electoral durante esa gestión. Pero allí vamos a estar los tribunales permanentemente desplegados los días previos al 6 de diciembre, el 6 de diciembre, incluso los días posteriores al 6 de diciembre, para dar respuesta oportuna a cualquier eventualidad. Además del llamado lógico que hacemos como autoridad judicial en la región a que los venezolanos y venezolanas, los ciudadanos y las ciudadanas salgan a votar como un paso importante y relevante para materializar el Estado democrático. Ciudadano. Así es. Cumplirlo legalmente. Así mismo es. Y eso le da más seguridad al pueblo, ¿no? Eso le da seguridad, le da un don de autoridad importante desde el punto de vista constitucional, que es el rol protagónico que tienen como el factor político primordial en la estructura democrática del país. Yo no sé si alguna vez le habrán preguntado a usted como juez rector qué piensa del caso del cierre de la frontera. Mira, primero que es una política nacional y que ha sido una política nacional exitosa, ha sido óptima. Nosotros como autoridad regional pues observamos, como te lo dije en el segmento anterior, que ha habido una disminución del elemento delictivo judicializado. Eso quiere decir que ha sido exitoso. Además que es una situación totalmente soberana, forma parte de nuestras posibilidades políticas binacional e internacionales, y que es asumida con mucha responsabilidad por el gobierno nacional y por el gobierno regional para hacer frente a ataques voraces en contra de nuestra estabilidad política y económica, por supuesto. Como autoridades judiciales nosotros hemos supervisado todas las actuaciones del Poder del Ejecutivo Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con los casos judicializados, y hemos logrado verificar que se ha respetado en su máximo el debido proceso, el derecho a la defensa y, en fin, todas las garantías procesales que puedan tener las personas que han sido judicializadas. Sí, paulatinamente ha ido cayendo esa tesis que tenía el gobierno colombiano, que se habían violado los derechos humanos. Sí, y eso iba a caer por su propio peso, porque... Ya no se menciona nada de eso. Sí, y porque el gobierno nacional, las autoridades militares y el Poder Judicial hemos sido muy responsables en el abordaje hacia los derechos humanos de la persona. Siempre ha habido un acompañamiento del defensor del pueblo. Hemos estado muy atentos a la fase del proceso. Las personas que han sido judicializadas, o bien se ha llevado su caso con mucha responsabilidad por los tribunales penales del Estado Táchira, y aquellas personas cuya competencia no nos corresponde para emitir algún tipo de criterio sobre el problema judicializado, han sido declinados a los tribunales competentes en la materia, en el caso de los tribunales especializados en materia de terrorismo, y estas personas han sido llevadas a la ciudad de Caracas para ser juzgadas ante los tribunales que les competen, ante sus jueces y juezas naturales. Sí, es un tema de soberanía nacional. Es un tema de soberanía nacional que tiene que ser respetado, y que bueno, que nosotros estamos en un plan de hacernos ver hacia el mundo como un Estado que ejerce plenamente su soberanía, un Estado democrático y un Estado que tiene que ser respetado por la comunidad internacional. Al ser amenazado, ¿no? Francia acaba de cerrar su frontera. Sí, fíjate que es una situación normal, y la situación fronteriza a nivel de otros países es normal que haya cierres parciales, que haya cierres totales, de acuerdo a las situaciones que se vayan vislumbrando. Lo que yo te estaba comentando en anteriores oportunidades es que cada país vive sus particularidades, cada país tiene sus conflictos, y cada país tiene el derecho de resolverlos como sus políticas generadas, o considere que sean las políticas más adecuadas para resolver las controversias que pueda estar viviendo un país en una época determinada. Entonces una decisión que es plenamente soberana y que, como te digo, tiene que ser respetada a nivel nacional. Nosotros no le estamos diciendo a los demás países si tienen o no tienen que tomar tales medidas. No, nosotros hacemos lo que nosotros consideremos conveniente desde el punto de vista de nuestras políticas estructurales para resolver nuestra controversia. Lo mismo pasa a nosotros en el Poder Judicial. Hemos generado una serie de políticas que tienen que ser respetadas, y siempre tomando en cuenta el texto máximo venezolano, la Constitución Nacional, que es el cuadro, es el marco importante para el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y si hablamos de soberanía, el gobierno explicó
el caso de la frontera, ¿no? La participación ya era demasiado evidente del paramilitarismo. Así es, así es. Y fíjate cómo han venido generándose decisiones acertadas en materia del paramilitarismo. Como te digo, han sido captados y están siendo juzgados, sí, y están siendo juzgados en las personas presuntamente paramilitaristas para generar el principio de inocencia propio del proceso penal. Están siendo juzgadas en la ciudad de Caracas. Pero hemos percibido cómo han minimizado los delitos que se venían generando a partir de estas organizaciones criminales. Y lo vemos nosotros en los tribunales. Los tribunales han bajado el índice de juzgamiento de estos tipos delictivos. Es una medición importante que nosotros podemos tomar en cuenta para demostrar la eficacia y la eficiencia de las distintas políticas del Estado. Y el Estado tiene que tomar decisiones. Así es, así mismo es. Recientemente, soberanas. Claro, a propósito de soberanas, se está hablando de revisar revisiones con Estados Unidos por el caso del espionaje a PDVSA. Sí, son fórmulas que son propias de los Estados. Ya lo hicieron Brasil, Alemania, los países europeos, cuando se determinó que había cierto nivel de injerencia en algunas políticas internas. Entonces, bueno, nosotros también tenemos la oportunidad de realizar nuestras directrices en materia de seguridad de la nación. Sí, el pueblo se le puede decir que puede contar con el Poder Judicial en el Estado. El pueblo se le puede decir que puede contar con el Poder Judicial, que están abiertas sus puertas. Los invitamos a que participen en todas estas propuestas de consulta para la optimización del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, que acudan a los tribunales, que cualquier denuncia, las puertas están abiertas, pero también están abiertas para que hagan control de las decisiones de los jueces y las juezas a través de la asistencia a los juicios orales y públicos, que nosotros estamos permanentemente en contacto con el Poder Popular, con las distintas comunidades, y que cuentan con jueces verdaderamente justos, con una visión distinta a las visiones de antaño. Es un juez constitucional, un juez que cree en los paradigmas constitucionales establecidos en nuestro texto máximo, y es un juez o una jueza totalmente humanizado, totalmente dado a resolver los conflictos a la ciudadanía, a los ciudadanos y las ciudadanas. Si una profesora en este momento que lo está viendo, ella dice, bueno, yo quiero que vengan a dar una charla aquí a mi liceo, a mi escuela, ¿qué deben hacer? Mira, que asistan a la presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira o a la rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se pongan en contacto conmigo, Marco Medina. La doctora Indira Ruiz también es coordinadora de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Con ella también se pueden poner en contacto. Y con cualquiera de los compañeros y compañeras que hacen vida dentro del Poder Judicial, que seguramente me lo van a notificar. Y nosotros con gusto vamos a acudir a esa escuela, vamos a acudir a ese colegio, vamos a acudir a ese sector de la comunidad, del barrio, de la urbanización, donde ellos se organicen para nosotros ir a tratar de resolver los conflictos directamente en la calle. Y se les va a dar respuesta inmediata, ¿no? Respuesta inmediata, soluciones inmediatas. En eso estamos trabajando y verdaderamente se está demostrando con la labor del Poder Judicial a nivel nacional y a nivel local. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Augusto, por la invitación. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad.